Muchas gracias, Marcelito. Me gozaba escuchar estas hermosas alabanzas y le agradecía a Dios por darme nuevamente la oportunidad de verles cara a cara. Dios es testigo cuánto les extraño, cuánto les amo, y mi deseo es poder verles nuevamente, estar en su hermoso país y poder disfrutar juntos como una familia en Cristo. Ha llegado un momento que es importante, que es escuchar palabra de Dios. Cuando Dios nos habla es porque Él tiene algo que decirnos para nuestro bienestar y para nuestro crecimiento espiritual. Dios está presente en todo acto de adoración y sin duda que Dios está presente en esta noche, escudriñando nuestras mentes y nuestros corazones. Por lo tanto, quiero pedirles que podamos, los que pueden, prender sus cámaras, que podamos abrir nuestros corazones y que podamos recibir esta palabra no como palabra de hombre, sino como es según en verdad, palabra de Dios. Para comenzar, vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas y también que todo sea dirigido para la honra y la gloria de nuestro Dios. Padre bueno, Padre celestial que estás en los cielos, te damos las gracias porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Padre, merecedor de honra, de gloria y de alabanza. Gracias te damos por este día especial, por este día nuevo, en el cual podemos amarte aún más a ti y también podemos amarnos los unos a los otros. Gracias por la comunión, gracias por las oraciones, gracias por los cánticos, pero también queremos agradecerte por la palabra que vamos a escuchar en esta noche. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, danos la mansedumbre, la humildad que necesitamos, porque vamos a escuchar tu voz en el día de hoy. Que tu espíritu obre en nuestras vidas y todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, sea para tu honra y gloria de tu santo y bendito nombre. Oramos, Señor, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Antes de comenzar con nuestro texto de esta tarde, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3, me gustaría hacer una introducción y hablar acerca del deseo que tiene nuestro Dios para cada uno de nosotros. Dios desea que nosotros seamos verdaderos discípulos de Cristo. De hecho, cuando vemos las escrituras en Mateo capítulo 28, luego de la resurrección de Cristo, es un pasaje muy conocido, Jesucristo se presenta ante sus apóstoles y él hace una proclamación frente a cada uno de ellos y Jesucristo dice en Mateo 28, toda autoridad, todo poder, todo señorío me es dado tanto en el cielo como en la tierra. Es decir, que Jesucristo luego de su resurrección proclama y que los demás reconozcan que todo el poder, tanto en el cielo y en la tierra, le pertenecen a Él. Luego de esa proclamación, Jesucristo va a anunciar la gran comisión. Y esta comisión consiste en ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Y uno tiene que preguntarse en esta noche, ¿qué significa ser realmente un verdadero discípulo de Cristo? Muchos confunden cuando leen Mateo 28 que el mandamiento de Jesús es vayan por todo el mundo a bautizar. Pensar de esa manera es tener un mal entendimiento acerca de las palabras de Jesús, ya que el mandamiento de nuestro Salvador Jesucristo es que vayan por todo el mundo a ser discípulos. La palabra discípulo significa ser un seguidor de Cristo. En este caso, Jesucristo anda buscando verdaderos seguidores, verdaderos discípulos. Y la vida del verdadero discípulo comienza con el bautismo. Es decir, que el bautismo es el comienzo de una nueva vida con Cristo, es el comienzo de una nueva vida para seguir a Cristo. El bautismo no es el fin, el bautismo es el comienzo. Por lo tanto, debemos entender que nuestra responsabilidad
responsabilidad para aquellos que se han bautizado para salvación y para perdón. El llamado de hacer discípulos, esto es algo de toda la vida. En otras palabras, que los salvos se mantengan salvos. Por lo tanto, un discípulo es aquel, y cuando hablo de discípulos, involucro a todos aquellos que hemos pasado por las aguas del bautismo. Es decir, si yo decidí entregar mi vida a Jesús, significa que mi primer deseo, mi primer propósito es que yo pueda imitar el ejemplo del maestro, en este caso de Jesús. Un verdadero discípulo vive una vida de tal forma que va a reflejar a Jesucristo en todo lo que hace, en todo lo que piensa y en todo lo que habla. Y sin duda que el deseo de Dios, tú lo sabes muy bien, es que imitemos todos los días de nuestra vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De hecho, Romanos capítulo 8, 29 dice que Dios nos llamó y nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. En nuestro bautismo, nosotros morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo y resucitamos juntamente con Cristo para una vida nueva, de modo que podemos decir en esta noche, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y los primeros cristianos, los apóstoles, entendieron que si Cristo murió, luego todos murieron para que los que viven ya no vivan para sí, sino por aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es Jesús. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, queridos hermanos de la Iglesia de Cristo en Pilanquí, Dios anhela de aquellos que han sido salvos por gracia, que tengan ciertas actitudes de verdaderos discípulos del Señor. La vida del creyente, esta vida de gracia, consiste en ser como Jesús, en la forma en que amamos, en la forma en que nos sacrificamos, en la forma en que servimos, en la forma en que obedecemos a Dios, en la forma en que nos relacionamos con Dios y en la forma en que nos relacionamos con la palabra de Dios, el cual es nuestro mensaje en esta noche. Cuando la palabra de Dios gobierna nuestras vidas, podremos ser lo que Dios desea en nuestras vidas como verdaderos seguidores de Cristo. Siempre un verdadero discípulo va a estar relacionado íntimamente con la palabra de Dios. Tú lo sabes muy bien en el estudio de evangelismo personal, en Juan capítulo 8, versículo 30 y 31. Jesucristo, ¿te acuerdas lo que le dijo a los judíos que habían creído en él? Si permanecieses en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, que la palabra de Dios cumple un rol, un papel fundamental para que nosotros podamos llegar a ser lo que Dios quiere de nuestras vidas. Por lo tanto, no se puede permanecer en la palabra sin amar, sin meditar y sin tener un deseo de la palabra de Dios. Y eso es lo que Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Antes de explicar el pasaje, uno tiene que preguntarse, ¿para quién va dirigida estas palabras? Digo esto porque muchos profesores, muchos predicadores ocupan estos versículos solamente para aplicarlo a los nuevos cristianos, aquellos que llevan poco tiempo en la iglesia. Pero creo que eso es limitar el propósito de Dios por medio de las palabras de Pedro, porque confundimos el niño recién nacido para aquellos nuevos cristianos. Pero no, esta carta va dirigida, si tú lees el capítulo 1, versículo 2, Pedro le escribe a los expatriados y dice el versículo 2, elegidos según la presciencia, el conocimiento anticipado de Dios Padre,
en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Pedro le escribe a cristianos que han sido santificados por el Espíritu, que son llamados a obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Esto significa que son cristianos, que han nacido de nuevo, no importando el tiempo que lleven como cristianos. Y es importante entender que si nosotros hemos sido santificados, hemos sido rociados con la sangre de Cristo, que sin duda fue en el bautismo, nosotros los cristianos ahora tenemos una nueva identidad de vida. Nosotros tenemos una nueva esperanza. Hoy día nosotros gozamos de una nueva relación con Dios porque ahora somos hijos de Dios. Y lo que Pedro nos dice en el versículo 1 del capítulo 2, la primera observación del pasaje es: desechando pues. La primera observación es la palabra pues. La palabra pues es lo mismo que decir por tanto o por esta razón. Es decir, que Pedro conecta lo que va a decir en el capítulo 2, del 1 al 3, con lo que termina diciendo el capítulo 1. Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 22 al 25. Porque desechando pues es una conexión con lo que viene diciendo antes. Leamos por favor capítulo 1, versículo 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, desechando pues. Esa es la conexión que Pedro nos enseña. Y entonces la frase desechando pues, lo que Pedro quiere que la iglesia entienda, estos expatriados, es que si ahora somos discípulos de Cristo, si ahora Dios nos ha santificado, si Dios nos ha limpiado con la sangre de Cristo, si Dios nos ha purificado cuando obedecimos a la verdad, si Dios nos hizo renacer, si Dios nos dio una nueva vida, si ahora tenemos una nueva identidad de vida, si ahora tú y yo somos hijos de Dios, si Dios nos ha dado una salvación tan grande por medio de Cristo y nuestra obediencia al Evangelio, por tanto, Pedro nos llama en esta noche a desechar, desechando pues. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una nueva vida, tenemos una nueva identidad, ahora hemos renacido de nuevo. Por lo tanto, desechando. Y lo que Pedro quiere decirnos al final del capítulo 1, el enfoque de Pedro es que Dios obró en nuestra salvación y todo lo que Dios hizo al purificarnos, al salvarnos, al renacernos, fue por el poder de su palabra. Entonces Pedro dice, desechen pues. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es la palabra de Dios en este caso, el Evangelio, que nos dio un nuevo nacimiento, nos dio una nueva vida. Es lo mismo que Santiago nos dice en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 18, que Dios por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Dios nos hizo nacer con el poder de su palabra, fue la palabra de Dios que nos dio una nueva vida. Y esto es importante, el poder de la palabra de Dios, porque si deseamos que Dios por medio de su palabra obre en nuestras vidas, cada creyente en esta noche debe tomar una decisión. Y el llamado que hace Pedro en el capítulo 2, versículo 1, es si tú naciste por medio de la palabra, antes de desearla, tienen que desechar algunas cosas en sus vidas. Y la palabra desechar o desechando significa que el creyente debe sacar de raíz, debe sacar de lo más profundo de su corazón, debe sacar de sus vidas. Y esto es importante porque cuando hablamos de desechar y de recibir, la palabra en este caso, uno debe entender que para Dios nuestros corazones
son tipos de tierra, donde Dios por medio de su palabra siembra la semilla para que Él pueda obrar en cada una de nuestras vidas. Pero para que Dios pueda obrar en nuestras vidas, antes de plantar su palabra, cada creyente es responsable de limpiar su corazón y de limpiar su vida. Una persona salvada por Dios, un hijo o una hija de Dios, debe sacar cosas de sus vidas. En este caso, lo que vamos a ver en el versículo 1 está relacionado al pecado o al viejo hombre que existía en nuestras vidas. Dios no solamente nos dio una nueva vida, también Dios nos purificó y nos dio un nuevo corazón. Por lo tanto, debemos desechar, debemos limpiar, debemos sacar de raíz ciertas cosas que correspondían al viejo hombre en nuestra vida pecaminosa, para que Dios pueda actuar con el poder de su palabra en esta vida nueva. ¿Qué debemos desechar según el versículo 1? Desechando pues toda malicia. Y la palabra malicia o toda malicia tiene que ver con la maldad en todo sentido. Tiene que ver con el corazón, con la mente que es perversa, que tiene malas intenciones, malos pensamientos. Son esas acciones malvadas que pueden dañar no solamente nuestras vidas, no solamente nuestra relación con Dios, sino nuestra relación con el prójimo. Y lo primero que llama Pedro a que el cristiano debe desechar cualquier cosa que sea mala, que aún esté implantada en nuestro corazón o en nuestras vidas, desechando pues toda malicia. Lo segundo que Pedro nombra es todo engaño. Y esto tiene que ver con la astucia o la traición. Esto está relacionado al estilo de vida de esa persona que es deshonesta, que actúa con mentira. Una persona que tiene doble estándar de vida. Esto puede involucrar mis palabras, pero también todo lo que digo. Es faltar a la verdad en lo que hace, en lo que dice y en lo que piensa. Eso no corresponde al nuevo hombre. No corresponde a esta nueva identidad de vida que Dios nos ha dado. Por lo tanto, desechamos toda malicia, todo engaño. Y esta es una buena oportunidad para que examinemos nuestros corazones y para que nos evaluemos cómo está nuestro corazón. Por lo que va a decir en el versículo 2. Como 3, Pedro llama a desechar toda hipocresía. La palabra hipocresía, yo lo expliqué en mi clase de Romanos capítulo 12, versículo 9, cuando hablé del amor sin fingimiento. La hipocresía viene esta palabra antigua de las obras de teatros, cuando los actores usaban máscaras donde estas personas realizaban un papel en la actuación, lo cual no correspondía a la vida de ellos en las vidas reales. Es decir, que esto tiene que ver con la vida de apariencia, con la vida falsa, con mostrarle a los demás algo que yo no soy realmente ni en mi hogar y cuando estoy solo. Esa vida corresponde, ese doble estándar corresponde al viejo hombre. Además, Pedro dice, desechando toda envidia. Y esto involucra desprecio en el corazón de la persona, el celo, esas acciones que pueden dañar a los otros. Esto es algo completamente del corazón. Es el deseo también de tener cosas que los otros tienen y cuando los otros son bendecidos yo no me alegro. ¿Por qué? Porque hay envidia en mi corazón. Es decir, que cuando Dios prospera a otro, cuando Dios bendice a otro, cuando Dios usa a otro, hay dolor y hay tristeza en el corazón de aquel envidioso o envidiosa por la prosperidad o por las bendiciones de los demás, ya que ellos no pueden tener esas bendiciones ni tampoco lograrlas. Y Pedro llama a los hermanos aquí en su primera carta, desechando pues toda hipocresía, pero también toda envidia. Y lo último que Pedro nombra es todas las distracciones o palabras dolorosas. Es un hablar perverso.
es aquellos que critican a los demás sin frenos. Son esas personas que dan comentarios hirientes con sarcasmo, pero también son aquellos chistes o rumores de malas intenciones para desacreditar a otras personas, para destruir relaciones. En Chile nosotros tenemos una palabra particular para este tipo de acciones. Es cuando hablamos mal de alguien, contar murmuraciones de otras personas. Todo esto es pecaminoso. No corresponde a la vida antigua, a la vida nueva, no nos identifica como hijos de Dios, porque todo lo que decimos es para bendiciones, para crecer. Por tanto, lo que Pedro quiere lograr aquí en el versículo 1 del capítulo 2, que todas estas prácticas son viejos hábitos pecaminosos que el creyente debe sacar de raíz en su vida, porque esto van a afectar primeramente nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo, la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones por medio de su palabra. Es lo mismo que dice Santiago en el capítulo 1:21, luego de hablar que la palabra nos hizo renacer. Santiago dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Siempre la imagen es desechar para que Dios pueda obrar, es sacar para que podamos recibir, en este caso, la palabra de nuestro Dios. El llamado siempre, nuestro hermano Henry que estaba enseñando Efesios 4, Pablo habla despojando, desechándonos del viejo hombre que está viciado. Entonces el llamado de Pedro es evaluar nuestro corazón, es evaluar nuestras vidas, evaluar qué clase de tierra hay en mi corazón. ¿Para qué? Porque el versículo 1 comienza diciendo, desechando, pero ¿cómo comienza el versículo 2? Desead. Ese es el contraste. Desechen, deseen. Saquen, reciban. Y lo que Pedro va a decir aquí va a ser muy importante porque está relacionado a la obra y el propósito de Dios por medio de su palabra. Y dice el versículo 2, desechando ha sido la leche espiritual no adulterada para que por ellas crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos. Primero desechen toda clase de pecado, toda clase de maldad. Ahora desead como niños recién nacidos. Y la primera pregunta que quiero hacerles a ustedes en esta noche, ¿por qué el creyente, según lo que hemos visto hasta ahora, por qué el creyente desea la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada? ¿Por qué somos llamados tú y yo a desear la palabra de Dios, a anhelar la palabra de Dios? ¿Sabes por qué? La primera razón, ¿cómo terminó el capítulo 1, versículo 23? ¿Qué es lo que dice Pedro en cuanto a la palabra de Dios? Esto es muy precioso, porque el capítulo 1, versículo 23, Pedro dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Mira cómo comienza el versículo 25. Porque la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra. Hermanito, deseamos la palabra porque la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Deseamos la palabra porque la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. El autor de los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate lo hermoso, y yo felicito a la Iglesia de Cristo en Pilanquí, porque todas las noches están estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Una palabra poderosa, una palabra real, una palabra que da vida. Y en este caso, Pedro quiere mostrarle a los hermanos, antes de que ellos desechen, antes de que ellos anhelen la palabra, les muestra el poder de la palabra de Dios. La palabra en este caso del evangelio que nos dio una nueva vida, esa palabra que nos transformó, esa palabra que nos cambió, esa palabra que nos salvó. En otras palabras,
Pedro está llamando a los hermanos y yo también los llamo en esta noche a que deseemos esta palabra para que Dios siga gobernando nuestras vidas. Desead como niños recién nacidos. En otras palabras, lo que Pedro nos quiere decir en esta noche, aliméntense con la misma palabra que les dio una nueva vida a cada uno de ustedes. Pedro está diciéndonos, deseen la misma palabra con la cual ustedes han sido transformados. Deseen la misma palabra que los salvó, esa misma palabra que vive y permanece para siempre. Desead como niños recién nacidos. Sin duda que la vida que a Dios le agrada, la vida de un verdadero discípulo de Cristo, será gobernada por esta palabra que vive y permanece para siempre. Un verdadero discípulo, una persona que ha renacido de nuevo, va a tener un amor por la palabra de Dios, va a tener un deseo por la palabra de Dios, va a deleitarse por la palabra de Dios, porque los hombres y las mujeres de Dios se deleitan en la palabra, obedecen a la palabra y tienen una relación con el creador de esta palabra, la cual es Dios. Desead como niños recién nacidos. Y los grandes hombres de Dios en la antigüedad desearon esta palabra. Por dar un ejemplo, no lo voy a explicar, pero quiero leer lo que dice el Salmo 19, versículo 7. Mira lo que dice el salmista. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que deleita del panal. Esa para el salmista es la ley de Jehová, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Un deseo más deseable que el oro, más deseable que la miel. Mira lo que dice Job en el capítulo 23, versículo 12. Lo que dice Job en el capítulo 23, versículo 12. Job dice, del mandamiento de sus labios nunca me voy a separar, no me voy a separar del mandamiento de la boca de Dios. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Las voy a atesorar, las voy a retener, van a ser parte de mí, dice Job. Mira lo que dice el Salmo 40, versículo 8. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Me agrada escucharte, me agrada obedecerte. Tu ley, tu palabra viven en mí, está diciendo el salmista. Mira lo que dijo Jeremías en el capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Tu palabra me las comí, fueron mi gozo, fueron mi alegría. Bendito Dios, está diciendo Jeremías. Y lo que dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, un versículo que sin duda todos lo conocemos. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicias. Hermanitos amados, hermanos que me están escuchando, esta palabra viva proviene y viene de un Dios vivo. Esta palabra es viva porque Dios es vivo, porque Dios es real, porque Dios permanece eternamente y para siempre, y su palabra permanece eternamente y para siempre. Dios es vivo, su palabra es viva. Entonces, volviendo a Primera de Pedro, capítulo 2, la pregunta que debemos hacernos en esta noche: ¿cuál debería ser
la relación que debo tener con la palabra de Dios? La respuesta es desearla todos los días de nuestra vida. Y yo pregunto en esta noche, ¿tenemos estos deseos por la palabra de Dios en nuestros corazones? ¿Es la palabra de Dios nuestro gozo y nuestra real alegría? ¿Nos ha agradado cada noche estudiar la palabra de Dios y al salir del estudio la palabra de Dios en nuestra meditación de día y de noche? Desead como niños recién nacidos. De la misma forma en que un bebé desea la leche de su madre, así el creyente debe desear la palabra de Dios. Y lo que Pedro quiere decirnos a nosotros en esta noche es que el corazón del cristiano debe tener un amor por la palabra. Este amor, este deleite, este anhelo de conocer la palabra de Dios todos los días. Desead. Desead. Marcelito, ¿podemos ir por favor a Primera de Timoteo capítulo 4? Que quiero hacer una comparación de lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Es distinto a lo que Pedro nos dice en esta noche. Y quiero hacer una comparación en el capítulo 4, versículo 11. Mira lo que el apóstol Pablo, lo puedes leer en pantalla, es solamente para decir un punto acá. Pablo le dice a Timoteo en el 4:11, a Timoteo, esto manda y enseña. Es decir, que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú debes dedicar tu vida a predicar la palabra. Mira lo que dice el 4:15 del mismo Timoteo. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, ocúpate de la lectura, ocúpate de la enseñanza. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, debes leer la palabra de Dios. Mira lo que dice segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 7. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todos. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, medita en la palabra de Dios. Estos 3 versículos los quise decir por el mandamiento que Pablo le da a este joven Timoteo. Timoteo, predica la palabra, Timoteo, lee la palabra, Timoteo, medita en la palabra. Y estas cosas son muy importantes y son muy buenas para el cristiano. Debemos predicar, debemos leer, debemos meditar en la palabra. Pero ¿por qué quiero hacer esta comparación? Porque ninguna de estas cosas, de meditar, de leer, de predicar la palabra, no tienen ningún sentido si yo no tengo primeramente un deseo por la palabra de Dios. Lo que Pedro está diciendo aquí en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, es el comienzo para tener una buena relación con la palabra. Si yo no tengo un deseo por la palabra de Dios, no voy a leerla. Si yo no tengo un deseo por la palabra de Dios, no voy a meditarla. Si yo no tengo un deseo por la palabra de Dios, no voy a predicarla. Todo comienza deseando la palabra de Dios. El deseo por la palabra es lo más fundamental para Dios, para que con su poder Él pueda hablar en nuestras vidas. Y yo pregunto en esta noche, ¿qué es lo que tú más deseas en esta vida? Uno podría dar ejemplos. ¿Queremos más dinero? ¿Queremos tener una mejor salud? ¿Queremos tener una mejor familia? ¿O deseamos en esta noche sobre cualquier cosa
amar y desear la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanitos, no hay nada más triste que ver a una persona que no tenga deseos y que no tenga interés por la palabra de Dios. Es muy triste ver a las personas cuando no tienen interés, cuando no tienen deseos por la palabra de Dios. Mucho más triste es ver a cristianos que Dios los ha salvado por su gracia, Dios les ha dado una nueva vida y aún así no tienen deseos por la palabra de Dios. Por eso lo que Pedro nos dice en esta noche es muy importante para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra relación con Dios. Desead como niños recién nacidos. Y me gusta mucho esta imagen que Pedro da, la de un bebé, la de un niño recién nacido. Y el tipo de leche que Pedro nos presenta aquí, la leche espiritual no adulterada. Es decir, que la actitud, el deseo que debo tener debe ser igual a un niño recién nacido. Dios me ha bendecido, hermanos, con dos niñas, una de 3 años y una de 5 años. Y siempre recuerdo cuando mi segunda hija, siempre que tenía hambre, lloraba y deseaba la leche de su madre. Entonces mi esposa, cuando le daba de comer, la niña no se quería despegar de la mamá, quería estar con ella todo el tiempo. Y yo creo que esta es la imagen que Pedro quiere darnos a entender. Ustedes, hermanitas en Pilanquí, que son madres, cómo los bebés, sus hijos, deseaban la leche, esa leche que procedía de ustedes, esa leche natural, esa leche fuerte, esa leche poderosa para el crecimiento, para el desarrollo de sus hijos. Esa es la imagen que Pedro quiere colocarnos aquí en esta noche. La de un bebé que quiere el pecho de su madre para tomar de su leche y no separarse más, de tener una relación estrecha con su madre y con esa leche que sale de su madre. Y los cristianos debemos ser como niños, toda la vida hambrientos por extraer, por succionar esta palabra de Dios, la cual es viva, la cual permanece para siempre. Y ese es el deseo que debemos desarrollar en nuestras vidas. Y recordar que la fuente de nuestras vidas es la palabra de Dios para poder vivir, para poder crecer, para ser mejores cada día, para ser cristianos que aman, que se relacionan con Dios de la mejor manera. Por lo tanto, es antinatural nacer de nuevo, ser salvos y no tener un deseo por la palabra de Dios. Es antinatural. Y Dios quiere obrar y hacernos crecer por medio de la palabra. Y esta palabra no solamente es viva y es eficaz, esta palabra no solamente es viva y permanece para siempre, dice el versículo 2, es la leche espiritual no adulterada. Es decir, que la leche que corre por el pecho de la madre es una leche pura, sin contaminación, no es una fórmula. Entonces Pedro nos llama a que deseemos algo puro como la leche, la cual es la palabra de Dios, una palabra pura, una palabra limpia, una palabra sin contaminación, una palabra que vive y permanece para siempre, una palabra que fluye para purificarnos y para ayudarnos, porque es la leche espiritual no adulterada. Por lo tanto, el mejor alimento que tiene el cristiano para crecer, para fortalecerse, para vivir una vida que agrada a Dios, es el alimento de la palabra de nuestro Dios, esa palabra que es santa, que es pura, sin contaminación, una palabra que nos ayuda a conocer a Dios, para amarlo a Él cada día más. ¿Por qué deseamos la palabra de Dios? ¿Qué es lo que puede hacer esta palabra en nuestra vida? Versículo 2. Para que por ella crezcáis para salvación. Hermanitos, la palabra de Dios cumple un propósito fundamental en nuestras vidas.
Dios quiere hacernos crecer cada día. Dios quiere hacer madurar nuestras vidas espirituales cada día. Ser buenos padres, ser buenos esposos, ser buenos hijos, ser buenos cristianos en todo lo que hacemos en esta vida. La misma palabra que Dios usó para darnos vida es la misma palabra que Dios usa para alimentarnos, para sostenernos y para hacernos crecer en cuanto a nuestra vida de salvación. Dios ya nos salvó, pero debemos llegar al fin de la meta de nuestra salvación. Pedro está diciendo que los salvos sigan y se mantengan salvos. Y lo único que puede ayudarnos a ser fieles a Dios es su bendita y gloriosa palabra. Esa palabra que la segunda carta de Pedro la menciona como una antorcha que alumbra en medio del lugar oscuro. El salmista dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Para Pablo, la palabra de Dios, según Tesalonicenses capítulo 2:13, es aquella que actúa en nosotros los creyentes. La palabra de Dios, hermanos, nos da vida, nos transforma y nos hace crecer. Por eso es anormal que un bebé después de 10 años siga de la misma estatura, hable de la misma forma y se comporte igual como un bebé después de tener 10 o 12 años. Cuando un bebé nace y pasan 10 años y sigue siendo el mismo, hay algo mal que está en su salud, hay algo mal que anda en su organismo. Así pasa en muchos cristianos que llevan 20, 10, 5 años en la iglesia y siguen siendo los mismos. Es algo anormal en la mente de Dios. Y lo único que nos puede ayudar a crecer es cuando tenemos deseo de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando un bebé recién nacido no toma leche en un día, en 2 días, en 3 días se enferma, en una semana el bebé se muere. Muchos cristianos siguen en una condición muerta espiritual porque la palabra de Dios no ha ocupado un lugar fundamental en su mente y en su corazón, por lo tanto no han crecido. Y yo quiero animarlos en esta noche a que tengamos deseos de crecer. Dios quiere que nosotros crezcamos. Dios quiere que nosotros nos desarrollemos. Y eso se logra cuando somos gobernados, cuando deseamos y cuando la palabra de Dios es atesorada en nuestras vidas para que Dios obre con poder en nuestro proceso de crecimiento y en nuestro proceso de transformación. Ir creciendo es el deseo de Dios hasta que lleguemos al final de este camino o de esta carrera que tenemos por delante. Por eso para Dios, Él quiere que nosotros no seamos los mismos toda la vida. No podemos hablar de la misma forma toda la vida. No podemos tener las mismas actitudes toda la vida. Necesitamos la palabra de Dios para crecer y para seguir desarrollándonos. Llevemos 2 años en la iglesia, llevemos 1 mes en la iglesia, llevemos 20 años en la iglesia, deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Santiago dice, la cual puede salvar vuestras almas, por eso la recibimos con mansedumbre, esa palabra implantada. Dios nos salvó por su palabra. Dios nos hace crecer por su palabra en este camino de salvación. Dios nos mantiene fieles por su palabra hasta que lleguemos al final de este camino a estar en gloria con el Señor. Y mira lo que dice Pedro en el último versículo de esta noche. Versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Otras versiones dicen, ya que han saboreado lo bueno que el Señor es. Hermanito, escúchenme bien, que esto es muy importante para mí.
El estudio de la palabra para el creyente no debe ser tomado como un deber o como una tarea. No debe ser tomado el estudio de la palabra porque si no lo hago, otros me van a criticar, porque si no lo hago, Dios me va a castigar en el último día. Hermanitos, el estudio de la palabra para el cristiano es un gran placer, es un gran privilegio, es el deseo de nuestro corazón y la razón es porque Dios ha sido bueno, ha sido amoroso, ha sido misericordioso con nosotros. Pedro está llamando a desear la palabra de Dios porque Dios ha sido misericordioso. No es porque es un derecho, no es porque es un deber, no es porque es una responsabilidad. Lo que Pedro dice es porque Dios ha sido bondadoso con ustedes. Esa es la motivación correcta para desear la palabra de Dios cada día. Y yo pregunto en esta noche para ir terminando, ¿ha sido Dios bueno con nosotros? Hemos saboreado la benignidad del Señor, hemos visto lo bueno que Dios ha sido con nosotros. ¿Cómo nos encontrábamos antes de ser cristianos? Mira lo que dice Pedro en el capítulo 1. Vamos a dar un panorama de primera de Pedro aquí. Mira lo que dice Pedro en el capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Cómo nos encontrábamos antes de ser cristianos? Éramos personas ignorantes ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios? Versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Teníamos una vida ignorante, teníamos una vida vana ante los ojos de Dios. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 9. ¿Cómo te encontrabas tú? ¿Cómo me encontraba yo? Y estos versículos son muy importantes para poder entender la bondad de Dios en nuestras vidas. Teníamos una vida vana, una vida de ignorancia. Capítulo 2, 9. Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas. Hermanitos, estábamos en oscuridad, estábamos en tinieblas, estábamos perdidos. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, hermanos, antes no éramos el pueblo de Dios, no éramos parte de la familia de Dios. No habíamos alcanzado misericordia, dice el versículo 10. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 24. Hablando del sacrificio de Cristo, quien llevó el mismo nuestros pecados. Éramos pecadores en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados, hermanitos, estábamos muertos a los pecados. No teníamos Dios, no teníamos esperanza en esta vida. Versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Fíjate de dónde nos rescató el Señor. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. Pedro dice, porque también Cristo padeció solo una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Fíjate de dónde Dios nos rescató. De una vida vana, de una vida de perdido. Dios nos rescató cuando vivíamos en tinieblas, cuando no éramos su pueblo, cuando estábamos muertos en pecado, cuando éramos ovejas descarriadas, cuando éramos personas injustas. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 3. ¿Qué es lo que hizo Dios? Y esto nos debe ayudar a entender la misericordia de Dios, porque Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Estábamos perdidos, no teníamos esperanza, estábamos descarriados, pero Dios, que rico en misericordia, nos dio una nueva razón de existir. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 9. ¿A dónde nos puso Dios ahora? ¿Quién eres tú ante los ojos de Dios? Mas vosotros, hermanos en Pilanquí, hermanos en Chile, Iglesia de Cristo, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios. Ahora vivimos en luz. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios mostró su misericordia. Dios nos sanó espiritualmente. Ahora somos el pueblo de Dios. Hermanitos,
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Si habéis gustado la benignidad del Señor, claro que la hemos saboreado, claro que la hemos visto. ¿Dónde merecías estar tú? ¿Dónde merecíamos estar yo? Si no fuese por Cristo, si no fuese por su amor, si no fuese por su sacrificio, si no fuese por su gran misericordia. Entonces, si Dios te ha salvado a ti, si hoy día gozamos de una esperanza viva, si hoy día tenemos herencia en los cielos, esa herencia que es incorruptible, inmarcesible, incontaminada, lo único que podemos hacer es desear la palabra de Dios como niños recién nacidos. Y la razón es porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno, porque su misericordia es para siempre. Por lo tanto, la motivación más grande de desechar el pecado del capítulo 2, versículo 1, es porque Dios ha sido misericordioso. La razón de desear la palabra de Dios es porque Dios ha sido misericordioso y somos fieles a Dios y queremos aprender de Él y queremos ser transformados y queremos tener una relación estrecha con Él porque Dios ha sido misericordioso y su gracia sublime para nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos y hermanas, nosotros hemos nacido por la palabra de Dios. Ahora somos llamados a desear la palabra de Dios para crecer en este camino de salvación y hasta que estemos con Él en gloria. Primeramente, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y segundo, porque Dios es bueno y porque su misericordia es para siempre, para nuestras vidas. Gracias por la invitación. Que Dios nos siga fortaleciendo. Que Dios nos ayude. Gracias por todos aquellos que aman la palabra de Dios y han visto y reconocen la misericordia de Dios en sus vidas. Desde Chile, muchos besos, muchos abrazos y que Dios les bendiga.